Eddie se muerde la lengua. 9ª estrofa. 1. El padre Callahan había hecho una breve visita a la oficina de correo de East Tottenham, casi 2 semanas antes del tiroteo de la tienda de Chip McBoy. Y allí, el antiguo párroco de la parroquia de Jerusalem Slot había escrito una nota a toda prisa, aunque estaba dirigida tanto a Aaron de Benoit como a Calvin Torre. La nota del interior del sobre había sido enviada a este último y su tono no era precisamente amistoso. 27/6/77. Torre. Soy un amigo del tipo que le ayudó con Andolini. Esté donde esté, tiene que largarse ahora mismo. Búsquese un granero, un campamento abandonado, incluso una cabaña abandonada si es lo único que hay. Seguramente no estará cómodo, pero recuerde que la alternativa es estar muerto. Se lo digo muy en serio. Deje algunas luces encendidas donde esté ahora y su coche en el garaje o en el camino de la entrada a la casa. Esconda la nota con la dirección de su nueva ubicación bajo la alfombrilla del asiento del acompañante o bajo la escalera del porche trasero. Estaremos en contacto. Recuerde que somos los únicos que podemos librarle de la carga que porta. Pero si quiere que le ayudemos, usted tiene que ayudarnos a nosotros. Callahan. De Lelt. Y que esta sea la última visita que hace a la oficina de correos. ¿Cómo puede ser tan estúpido? Callahan había arriesgado su vida al dejar aquella nota, y Eddie, bajo el hechizo de la 13 negra, había estado a punto de perder la suya. ¿Y cuál habría sido el resultado de esos riesgos y esas situaciones salvadas por los pelos? Pues bien, Calvin Torre se había ido de excursión alegremente a la zona rural del oeste de Maine para hacer sus compras de libros raros y descatalogados, mientras seguía a John Cullum por la ruta 5 con Roland sentado en silencio a su lado, y luego se desviaba para seguir a Cullum hasta Dimity Road. Eddie sentía que la ira iba acumulándose en su interior. Tendré que meterme las manos en los bolsillos y morderme la lengua, pensó, aunque dudaba de que en ese caso ni siquiera funcionaran esos 2 viejos clásicos. 2. A unos 3 kilómetros de la ruta 5, el Ford F-150 giró a la derecha para salir de Dimity Road. El desvío estaba indicado por 2 señalizaciones en un poste oxidado. La de arriba decía Rocket RD. Debajo había otra, todavía más oxidada, que anunciaba cabañas junto al lago por semana, mes o temporada. Rocket Row era poco más que un camino que se abría entre los árboles, y Eddie se mantuvo alejado de Cullum para evitar la nube de polvo que estaba levantando su recién conocido viejo amigo. El carro móvil era otro Ford, un modelo anónimo de 2 puertas del que Eddie no podría haber dicho el nombre si no lo hubiera mirado en la placa trasera o en el manual del conductor. Con todo, era maravilloso volver a conducir, y ya no con un solo caballo entre las piernas, sino con cientos de ellos dispuestos a correr al más mínimo movimiento del pie derecho. También era bueno oír el aullido de las sirenas cada vez más atrás. Las sombras que proyectaban los árboles los engullían. El olor a abeto y a savia de pino era a un tiempo dulce y penetrante. «Bonito sitio», comentó el pistolero. «Un hombre podría disfrutar de un largo retiro en este lugar». Fue su única apreciación. El camión de Cullum dejó atrás una serie de caminos de entrada a las cabañas. Bajo cada número había un letrero que decía «Alquileres Jadford». Eddie pensó en indicarle a Roland que habían conocido a un Jadford en el Cala. Lo habían conocido muy bien, pero no dijo nada. Hubiera sido incidir demasiado en lo evidente. Pasaron junto a los números 15, 16 y 17. Cullum se detuvo durante un rato
a pensar, delante del 18. Luego sacó el brazo por la ventanilla de la cabina y siguió adelante. Eddie estaba listo para partir, incluso antes de ver el gesto que le indicaba que siguiera, porque sabía con toda certeza que la cabaña 18 no era la que buscaban. Cullum giró para meterse en la entrada siguiente. Eddie avanzó. Las ruedas del sedán crujían sobre un grueso lecho de agujas de pino caídas. Una vez más empezaron a verse los destellos azules entre los árboles, pero cuando por fin llegaron a la cabaña 19 pudieron ver el agua. Eddie se dio cuenta de que ese lugar, a diferencia de Kelladín, era una verdadera laguna, seguramente no mucho más ancha que un campo de béisbol. La cabaña en sí parecía una caseta de 2 habitaciones. Había un porche acristalado con vistas a la laguna y un par de mecedoras destartaladas, aunque con aspecto de cómodas. Una chimenea de latón sobresalía por el tejado. No había ni garaje ni coche aparcado delante de la cabaña, aunque Eddie creyó distinguir dónde había habido uno. Era difícil saberlo con seguridad debido a la hojarasca. Cullum apagó el motor del camión. Eddie hizo otro tanto. Lo único que se oía era el golpeteo del agua contra las piedras, el rumor de la brisa a través de los pinos y el dulce trino de un pájaro. Cuando Eddie miró hacia la derecha, vio que el pistolero estaba sentado con sus habilidosas manos de largos dedos posadas apaciblemente en su regazo. «¿Qué te parece?», preguntó Eddie. «Tranquilo», dijo con acento del Cala. «¿Hay alguien?». «Sí, creo que sí». «¿Peligro?». «Sí, a mi lado». Eddie lo miró con el ceño fruncido. «Tú, Eddie, quieres matarle, ¿verdad?». Pasado unos segundos, Eddie admitió que era así. Esa parte tan evidente de su naturaleza, tan simple como salvaje, algunas veces lo incomodaba, pero no podía negar su existencia. ¿Y quién, al fin y al cabo, la había hecho aflorar y la había llevado a una situación límite? Roland hizo un gesto de asentimiento. Llegó a mi vida tras años durante los que erré por el desierto en solitario como un anacoreta cualquiera. Yo era un joven que actuaba por puro interés con la única ambición de seguir tomando una droga cuyo efecto no pasaba de dejarlo aletargado y subiéndose la nariz. Estaba hecho un patán que vivía en apariencias, egoísta y bocazas, muy poco recomendable. Pero guapo, apuntó Eddie. No lo olvides, el chaval era una verdadera máquina sexual. Roland lo miró sin sonreír. Si me las arreglé para no matarte por aquel entonces, Eddie de Nueva York, tú puedes arreglártelas para no matar a Calvin Torre ahora. Y dicho esto, Roland abrió la puerta de su lado y salió del coche. Bueno, eso lo dirás tú, dijo Eddie desde el interior del coche de Cullum y luego bajó él también. 3. Cullum seguía detrás del volante de su camión cuando Roland y Eddie se reunieron con él. «A mí me parece que aquí no hay nadie», dijo, «pero se ve una luz en la cocina». «Ajá», corroboró Eddie. «John, tengo...». «No me lo digas. Tienes que hacerme otra pregunta. Solo conozco a una persona que haga más preguntas y es mi sobrino nieto Aidan. Acaba de cumplir 3 años. Adelante, pregunta». «¿Sabrías ubicar con exactitud el centro de actividad de los visitantes en esta zona durante estos últimos años?» Eddie no tenía ni idea de por qué estaba haciendo esa pregunta, pero de pronto le pareció de vital importancia. Cullum se lo pensó y luego dijo: «Turtleback Lane, en Lowell». «Pareces bastante seguro de eso». «Ya te digo, ¿recuerdas que te hablé de mi amigo Donny Rosert, el profesor de historia de Bandy?» Eddie hizo un gesto de asentimiento. «Bueno, pues después de conocer a uno de esos tipos en persona, se interesó por el fenómeno.
Escribió varios artículos sobre ellos, aunque decía que ninguna revista famosa los publicaría sin importar lo bien documentados que estuvieran los hechos. Dijo que escribir sobre los visitantes del oeste de Maine le había enseñado algo que jamás había esperado aprender a esa avanzada edad, que hay cosas que la gente no cree, ni aunque puedas probarlas. Solía citar un verso de un antiguo poema griego: el pilar de la verdad tiene un agujero. El caso es que tenía un mapa de la zona de los 7 pueblos colgado en una de las paredes de su estudio: Stoneham, East Stoneham, Waterford, Lovell, Sweden, Freiburg y East Freiburg, con alfileres clavados en los lugares donde habían aparecido los visitantes. ¿Lo entiendes? Lo entiendo muy bien y te digo gracias, contestó Eddie. Y tengo que decir, sí, Turtleback Lane es el centro de todo. Bueno, había unos 6 u 8 alfileres ahí mismos y esa puñetera carretera no puede tener más de 3 kilómetros. No es más que un desvío que sale de la ruta 7. Rodea la orilla del lago Quezar y luego vuelve a las 7. Roland estaba mirando en dirección a la casa. En ese momento volvió la vista a la izquierda, se detuvo y posó la mano izquierda en la empuñadura de madera de sándalo de su pistola. John, dijo, bien hallados somos, pero es mejor que te vayas de aquí. Ya te digo. ¿Estás seguro? Roland asintió con la cabeza. Los hombres que estaban en este lugar son idiotas. Todavía huele a idiota. En parte por eso sé que no se han trasladado. Tú no eres de ese tipo. John Cullum sonrió ligeramente. Espero que no, dijo, pero te di las gracias por el cumplido. A continuación hizo una pausa y se rascó el pelo cano. Si es que era un cumplido. No vuelvas a la carretera principal y empieces a pensar que no hablaba en serio, o peor aún, que no hemos estado aquí y que lo has soñado todo. No vuelvas a tu casa, ni siquiera para coger una muda. Ya no es un lugar seguro. Vete a otro sitio, como mínimo a 3 miradas hacia el horizonte. Cullum cerró un ojo, como si hiciera cuentas. En los 50 pasé 10 míseros años como guardián en la prisión estatal de Maine, dijo, pero allí conocí a un hombre endiabladamente bueno que se llamaba... Roland sacudió la cabeza y se puso los 2 dedos que le quedaban de la mano derecha sobre los labios. Cullum hizo un silencioso gesto de asentimiento. Bueno, he olvidado cómo se llama, pero vive en Vermont y estoy seguro de que lo recordaré. A lo mejor incluso recuerdo su dirección, en cuanto haya cruzado la frontera del estado de New Hampshire. Hubo algo en esas palabras que sorprendió a Eddie por sonar un tanto falso, pero no podría haber dicho qué, y al final decidió que estaba obsesionado. John Cullum era un tipo de fiar, ¿no? Que os vaya bien, dijo Eddie, y le cogió una mano al anciano. Largos días y gratas noches. Los mismo os digo, muchachos, contestó Cullum, y luego estrechó la mano de Roland. Sostuvo la mano derecha de 3 dedos durante un rato. ¿Crees que fue Dios el que me salvó el culo antes, cuando empezaron a volar las balas? Sí, afirmó el pistolero, si tú lo crees. Que él te acompañe ahora. En cuanto a mi viejo Ford, aquí mismo o en algún lugar cercano, se anticipó Eddie. Lo encontrarás u otra persona lo hará, no te preocupes. Cullum sonrió. Eso es más o menos lo que iba a deciros. Vaya con Dios, dijo Eddie. Cullum sonrió. Lo mismo para ti, 2 veces, hijo. Será mejor que te protejas de esos visitantes. Hizo una pausa. Algunos de ellos no son muy agradables. Lo digo por todo lo que cuentan. Cullum metió la marcha de su camión y se alejó. Roland vio cómo se alejaba y dijo, Dan Tete. Eddie asintió con la cabeza. Dan Tete, pequeño salvador. Era una buena forma de describir a John Cullum, ahora que había desaparecido en sus vidas como la querida gente del paso del río, buena como cualquier otra, y había desaparecido, ¿no? Aunque había algo en su manera de hablar sobre su amigo Vermont. Obsesión. Simple obsesión,
Eddie dejó de pensar en ello. 4. Puesto que no había ningún coche a la vista y por lo tanto no había alfombrilla del asiento del acompañante bajo la que mirar, Eddie fue a explorar los bajos de la escalera del porche. Aunque antes de poder echar ni que fuera un simple vistazo en esa dirección, Roland lo cogió por el hombro con una mano y señaló con la otra. Lo que Eddie vio fue una ladera llena de maleza que descendía hasta el agua y el tejado de lo posiblemente fuera otro cobertizo, con las tejas verdes cubiertas por una capa de agujas secas de pino. «Ahí hay alguien», anunció Roland moviendo apenas los labios. «Probablemente sea el menor de los dos tontos y nos observa. Levanta las manos». «Roland, ¿crees que eso seguro?» «Sí». Roland levantó las manos. Eddie pensó en preguntarle en qué se basaba para creer aquello y supo cuál sería la respuesta sin preguntar. En la intuición. Era su fuerte. Con un suspiro, Eddie levantó las manos a la altura de los hombros. «De Penot», gritó Roland en dirección al cobertizo. «Aaron de Penot, somos amigos y nos queda poco tiempo. Si está ahí, salga. Tenemos que garlar». Se hizo un silencio y luego se oyó la voz de un anciano. «¿Cómo se llama, señor?» «Roland Deschain, de Gilead, de la estirpe de Lel. Creo que ya lo sabe». «¿Y a qué se dedica?» «Lo mío es el plomo», gritó Roland, y Eddie sintió que la piel de los brazos se le ponía de gallina. Se hizo un largo silencio y a continuación: «¿Han matado a Calvin?» «No, que nosotros sepamos», respondió Eddie gritando. «Si sabe algo que no sepamos, ¿por qué no sube aquí y nos lo cuenta?» «¿Es usted el tipo que apareció cuando Cal estaba regateando con aquel capullo de Andolini?» Eddie sintió otra punzada de rabia al oír la mención al regateo, como presentaba de forma sesgada lo que de verdad estaba ocurriendo en la trastienda de Torre. «¿Un regateo? ¿Eso es lo que le ha contado?» Y a continuación, sin esperar a que Aaron de Penot respondiera, añadió: «Sí, soy ese tipo. Salga ya y hablemos». No hubo respuesta. Transcurrieron 20 segundos. Eddie respiró hondo para volver a llamar a Aaron de Penot. Roland le puso una mano sobre el brazo y sacudió la cabeza. Pasaron otros 20 segundos y entonces oyó un chirrido como de algo oxidado, como una antepuerta que se abría. Un hombre alto y delgado salió del cobertizo, parpadeando como un búho. En una mano sostenía con el cañón una enorme pistola automática de color negro. De Penot la levantó por encima de la cabeza. «Es una Beretta y está descargada», anunció. «Solo tengo un cargador y está en mi habitación, bajo la cama. Las armas cargadas me ponen nervioso, ¿vale?» Eddie entornó los ojos. Aquellas gentes eran sus peores enemas. ¿Cómo podría haber dicho eso Henry? «Está bien», dijo Roland. «Usted siga acercándose. Y uno no gana para sorpresas». De Penot se acercó. 5. El café que preparaba era como mucho mejor que cualquiera que hubiera tomado en Calabrin Sturgis, mejor que cualquier café que hubiera tomado Roland desde sus días en Megis, galopando por la ladera de la pendiente en el borde. También había fresas de la huerta compradas en la tienda, según dijo de Penot, y Eddie se dejó extasiar por su dulzor. Los tres estaban sentados en la cocina de la cabaña número 19 de Alquileres Jadforth, tomando café y sumergiendo los fresones en el azucarero. Al final de su garla, los tres parecían asesinos que hubieran estado mojando los dedos en la sangre derramada de su última víctima. La pistola descargada de Penot yacía olvidada en la repisa de la ventana. De Penot había salido a dar un paseo por Rocket Row cuando oyó el tiroteo, alto y claro, y luego las explosiones. Volvió a todo correr a la cabaña, aunque dijo que no era capaz de correr mucho en el estado en que se encontraba, y cuando vio el humo que empezaba a ascender en el sur, había decidido que volver al cobertizo para la barca sería la decisión más inteligente.
Para entonces ya estaba casi seguro de que se trataba del matón italiano Andolini, así que... ¿Qué quiere decir con eso de que volvió al cobertizo?, preguntó Eddie. Depenot movió los pies bajo la mesa. Estaba extremadamente pálido. Tenía ojeras de color violeta y solo un par de mechones de pelo fino como la pelusa del diente de león en la cabeza. Eddie recordó que Torre le había dicho que a Depenot le habían diagnosticado cáncer hacía un par de años. En ese momento no tenía buen aspecto, pero Eddie había visto tipos, sobre todo en la ciudad de Luz, que tenían un aspecto mucho peor. Uno de ellos había sido el viejo amigo de Jake, el Chirlas. «¿Aaron?», apremió Eddie. «¿Qué ha querido decir?» «He oído la pregunta», replicó, un tanto molesto. «Recibimos una nota por correo regular, o mejor dicho, Cal la recibió, donde alguien sugería que saliéramos de la cabaña para ir al lugar cercano y que intentáramos pasar desapercibidos. Era de un hombre llamado Callahan. ¿Lo conocen?». Eddie y Roland asintieron con la cabeza. Ese tal Callahan se podría decir que le cantó las 40 a Cal. Callahan, pensó Eddie y suspiró. Cal es un hombre honrado en muchos sentidos, pero no le gusta que le canten las 40. Nos trasladamos al cobertizo durante unos días. Depenot se calló, seguramente emprendió una breve lucha con su conciencia. Luego dijo: «En realidad fueron 2 días, solo 2 días, y luego Cal dijo que estábamos locos, que la humedad estaba empeorando su artritis y que me oía respirar con dificultad. Lo siguiente es que ya te veo en ese hospitalillo de matasanos de mierda de Norway, con una pulmonía además de cáncer», dijo. Añadió que no había ni una sola posibilidad de que Andolini nos encontrase aquí en el norte, mientras el chico, usted, señaló con un dedo nudoso y manchado de fresas a Eddie, mantuviera el pico cerrado. Esos matones de Nueva York no podrían orientarse más allá de Westport sin una brújula, dijo. Eddie gruñó. Por una vez en su vida odiaba tener razón en algo. Dijo que habíamos tenido mucho cuidado, y cuando yo comenté: «Bueno, alguien nos ha encontrado, ese tal Callahan nos ha encontrado», y Cal, que claro que era normal, volvió a señalar a Eddie con el dedo: «Usted tiene que haberle dicho al señor Callahan dónde buscar el código postal, y después de eso fue fácil». Entonces Cal dijo: «Y solo llegó a la oficina de correos, ¿verdad?». «Créeme, Aaron, aquí estaremos a salvo. Nadie sabe dónde estamos, a excepción de la agente inmobiliaria que nos alquiló la cabaña y está en Nueva York». Depenot los miró de reojo desde debajo de sus cejas peludas. Luego sumergió una fresa en azúcar y se comió la mitad. «¿Es así como nos han encontrado? ¿Por la agente inmobiliaria?». «No», respondió Eddie, «por un lugareño. Nos ha traído directamente hasta usted, Aaron». «Vaya, vaya». «Eso es, vaya, vaya», dijo Eddie. «Así que se mudaron a la cabaña y Cal fue directo a comprar libros en lugar de esconderse aquí y leerse uno, ¿no?». Depenot bajó la vista hasta el mantel. «Tiene que entender que Cal es un hombre muy entregado a su pasión. Los libros son su vida». «No», objetó Eddie sin alterarse. «Cal no es una persona entregada. Cal es un obseso. Eso es lo que es». «Tengo entendido que es usted un leguleyo», intervino Roland por primera vez desde que Depenot los llevó a la cabaña. Se había encendido otro cigarrillo de Coulomb después de arrancarle el filtro, como el guarda le había enseñado a hacer, y estaba sentado fumando con lo que Eddie consideraba una completa falta de satisfacción. «¿Un leguleyo? No sé qué. ¿Un abogado?». «Oh, bueno, sí, pero no ejerzo desde...». «Necesitamos que vuelva a ejercer el tiempo suficiente para redactar cierto documento», dijo Roland, y luego le explicó cuál era el tipo de documento que necesitaban. Depenot hizo un gesto de asentimiento en el instante en que el pistolero empezó a hablar, y Eddie supuso que Torre ya le había comentado a su amigo esa parte del asunto. Eso estaba bien. Lo que no le gustó fue la expresión de la cara del anciano. Aún así,
Penot dejó que Roland terminase. Por lo visto no había olvidado las reglas básicas para relacionarse con los posibles clientes, estuviera o no retirado. Cuando estuvo seguro de que Roland había terminado, Penot dijo: «Me parece que tengo que decirles que Calvin ha decidido seguir siendo propietario de esa parcela de terreno en particular durante algún tiempo más». Eddie se golpeó la sien, que no tenía herida, con la precaución de utilizar la mano derecha para ese toque de teatralidad. El brazo izquierdo se le estaba quedando rígido y la pierna empezaba a dolerle de nuevo entre la rodilla y el tobillo. Supuso que era posible que el bueno de Aaron viajara con un cargamento de calmantes de los fuertes y se anotó mentalmente pedirle unos cuantos si tenía. «Le ruego perdón», dijo Eddie, «pero me he dado un golpe en la cabeza mientras veníamos hacia esta encantadora ciudad y creo que eso me ha afectado al oído. He creído oír que el señor Torre había decidido no vendernos la parcela». Penot sonrió de forma bastante cansina. «Sabe perfectamente lo que he dicho. Pero se suponía que tenía que vendérnosla. Tenía una carta de Stefan Thoren, su tatarabuelo, donde lo decía». «Cal dice otra cosa», respondió Aaron con delicadeza. «Tome otra fresa, señor Dean». «No, gracias». «Cómete otra fresa, Eddie», dijo Roland y le pasó una. Eddie la cogió, pensó en tirársela a los morros al tipo alto, larguirucho y feo, mandarlo todo a la mierda, pero la sumergió en el cuenco de nata y luego en el azucarero. Empezó a comer, y puñetas, era difícil seguir amargado con tanto dulzor inundándote la boca. Era un hecho que Roland conocía bien, en realidad Penot también. «Según Cal», dijo Penot, «no había nada en el sobre que recibió de Stefan Thoren salvo el nombre de este hombre». Levantó su cabeza casi calva en dirección a Roland. El testamento de Thoren, lo que en la antigüedad se llamaba a veces última carta, había desaparecido hacía tiempo. «Yo sabía lo que había dentro del sobre», dijo Eddie. «Él me lo preguntó y yo sé lo que supe decir». «Eso me dijo». Penot lo miró inexpresivo. «Dijo que era un truco que podía hacer cualquier mago de 3 al cuarto». «También le dijo que me prometió vendernos el solar si yo podía decirle el nombre». «Le dijo que lo prometió, joder». «Dice que estaba sometido a una terrible presión cuando lo prometió, y estoy seguro de que así fue». «¿Es que el muy hijo de puta cree que le vamos a estafar?», preguntó Eddie. Las venas de las sienes le latían de rabia. ¿Había estado alguna vez tan enfadado? Una vez, suponía él, cuando Roland le había negado a dejarlo a volver a Nueva York para pillar un poco de caballo. ¿Es eso lo que pasa? Porque no lo vamos a hacer. Hemos conseguido hasta el último centavo de lo que quería y más. Lo juro por el rostro de mi padre y por el corazón de mi Dint. Escúcheme atentamente, jovencito, porque esto es importante. Eddie miró a Roland. Roland hizo un ligero asentimiento con la cabeza. Luego aplastó el cigarrillo en uno de los tacones de sus botas. Eddie volvió a mirar a Penot, en silencio, pero con el ceño fruncido. «Dice que el problema es exactamente ese. Dice que le pagarán una ridícula cantidad simbólica, $1, con la cantidad acostumbrada en estos casos, y que luego se largarán sin pagar el resto. Dijo que usted intentó hipnotizarlo para hacerle creer que era usted un ser sobrenatural o alguien con acceso a los seres sobrenaturales, por no hablar del acceso a los millones de Holmes Dental Corporation, pero que no logró engañarlo». Eddie soltó un grito ahogado. «Estas son las cosas que dice Calvin», continuó Penot con la misma voz calmada, «pero no son necesariamente las cosas que Calvin cree». «¿A qué coño se refiere?» «Calvin tiene problemas para separarse de sus cosas», explicó Penot. «Es bastante bueno encontrando libros raros y antiguos, ya sabe, un Sherlock Holmes de la literatura, y los compra de forma compulsiva. Lo he visto perseguir al propietario de un libro que desea y me temo que no hay otro verbo para describirlo, hasta que el propietario da su brazo a torcer y lo vende. Algunas veces lo hacen para que Cal deje de llamarlos por teléfono, estoy seguro».
Dadas sus habilidades, su localización y la considerable suma de dinero a la que tuvo acceso a partir de su 26º cumpleaños, Cal debería de ser uno de los libreros de viejo más exitosos de Nueva York o de todo el país. Su problema no son las compras, sino las ventas. En cuanto tiene un objeto que se ha esforzado de verdad por conseguir, detesta tener que desprenderse de él. Recuerdo una vez en que un coleccionista de libros de San Francisco, un tipo casi tan compulsivo como el mismísimo Calvin, al final convenció a Cal para que le vendiera una primera edición firmada de Moby Dick. Cal ganó más de $70,000 solo con ese negocio, pero no pudo dormir durante una semana. Siente más o menos lo mismo por el solar vacío de la esquina de la segunda con la 46. Es la única propiedad real, que no sean sus libros, que todavía conserva, y está convencido de que usted quiere robársela. Hubo un breve momento de silencio. Luego Roland dijo: ¿En el fondo sabe lo que es mejor? ¿En lo más secreto de su corazón? Señor Deschain, no entiendo lo que quiere usted decir. Sea. Lo entiende, dijo Roland. ¿Lo sabe? Sí, respondió al fin de Penot. Creo que sí. ¿Entiende lo más secreto de su corazón que somos hombres de palabra, que le pagaremos por su propiedad, a menos que estemos muertos? Sí, seguramente, pero ¿entiende que si nos traspasa la propiedad del solar y nosotros dejamos ese traspaso totalmente claro al Dean de Andolini, a su jefe, un hombre llamado Balazar? Sé cómo se llama, lo interrumpió de Penot con sequedad. Sale en la prensa de vez en cuando. ¿Que entonces Balazar dejará a su amigo en paz? Es decir, siempre que entienda que ya no es amigo quien tiene la potestad para vender el solar y que cualquier intento de vengarse de Saitorre le saldría carísimo. De Penot cruzó los brazos sobre su enjuto pecho y esperó. Estaba mirando a Roland con una especie de incómoda fascinación.